Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Estábamos hablando sobre la película Revolver y la habíamos visto hoy y cómo te lleva hacia quedarte sin palabras, sin pensamientos, la libertad de ningún pensamiento y expone la maldad del sistema del pensamiento del ego y cómo es un bucle del tiempo sin parar de elegir en contra de Dios, de lo vicioso que es. La más pequeña incomodidad es ese estado vicioso. Y puedes preguntarle a Jesús sobre eso. Y es como que esa parte del ego tiene que ser expuesta a lo vicioso que es. Si no vamos a pretender en un tiempo lineal, o esto no está mal. Y es, bueno, esto no está mal. Lo que tenemos que mirar no está mal. Que es lo que expulsa o tratar de darle la muerte a la luz de nuestro ser, de tratar de tirarla fuera de nuestra mente. Y de ver que todo es una experiencia deseada de tratar de darle muerte a la luz, aún fabricando los personajes que surgen aparentemente a despertarte, a ayudarte a despertarte. Y puedes preguntarle a Jesús, ¿estoy fabricándolos? ¿He fabricado cada personaje? Él dice, todo anda bien, todo anda bien. Él dice, es bien vicioso de no mirar así de profundo. Pensamos que va a ser algo horrorífico, pero todo lo que hace es que todo lo que se ha estirado en un tiempo lineal, de ser viciosos, de separarnos de nuestro amor infinito y de tratarnos viciosamente. Y aún el truco de esto es que el liberamiento va a ser interpretado como vicioso, entonces tienes que aún preguntarle. Porque estuvimos hablando hoy sobre aparentemente síntomas corporales que estaban apareciendo y él me estaba recordando cuando al comienzo del curso que me acordaba de todas estas palpitaciones del corazón que aparecían y aparentemente ir al doctor y cuando eres una mujer ahora que si apareces con alguna condición del corazón, te van a dejar en el hospital durante la noche. Y obviamente era una experiencia deseada y estaba hablando de que estaba liberando y me sentía fuera de mi fuente, como que chispas estaban corriendo y si en realidad no le hablas a él, no puedes conocer que eso es un liberamiento de esta energía suprimida y de seguro piensas que estás muriéndote, pero la idea, el ego se está despejando afuera de la mente, de que algo de hecho está sucediendo, pero el ego le encanta agarrar esos juegos en esa función interpretativa dentro de la mente, dentro de la conciencia. Entonces no interpretes y me encanta Muji, como nos recuerda, no te involucres, mira que lo que le da poder, toda esta cosa, lo que le da el poder soy yo le estoy dando todo poder a cada experiencia. Y Revolver es una de las grandes películas donde puedo pensar que nos enseñan sus pensamientos y el poder divino que viene cuando decimos no. No voy a seguir estos pensamientos y gritan y no voy a seguir estos pensamientos. Gritando, golpeando y odiaba estar en los elevadores dentro del juego, pero la decisión de dejar de negar, de dejar de seguir esa voz y de ver que su vida estaba dominada por una voz que no era de él y esa es la bendición de Jesús. Este entrenamiento mental, este entrenamiento de la luz, comenzamos con la luz, eres luz. Y lo útil que esto es, comienza con la luz y haz la prueba de la luz, todo lo que aparece y mira si sobrevive. Y
Es tan sorprendente porque podemos ver lo que llamamos en el mundo una película como Revolver. Es bien violenta, entre comillas, hasta que ves que es una violencia autoimpuesta, una incomodidad a través de esa película. Es una violencia autoimpuesta y observas las decisiones. Es una de las mejores películas de observar esas decisiones dentro de la mente, cómo aparecen y él no está jugando, él no está jugando, él está presente. No está engañándose de esa idea y puedes ver, es una gran observación donde camina fuera del elevador y sigue, entre comillas, el enemigo. Va más allá de la idea de que hay un enemigo delante de él y camina. Y puedes ver que no pudo ser tocado porque estaba debajo de su estado de gracia. El entrenamiento mental es una función de la conciencia. La capacidad para advertir objetos así como aquello que está más allá de los objetos. Entonces él está usando el poder de la conciencia, usa el discernimiento dentro de la conciencia, discernir entre la mente subconsciente y la mente la superconciencia, la parte dentro de nosotros que se acuerda, la mente errónea y la mente correcta, para elegir de la mente correcta, de elegir del poder de Dios la memoria, hasta que la idea que podemos tomar una decisión se despeja hacia la pura conciencia. Se le ha buscado otro propósito para que adviertas lo que no te es natural, el tiempo y la experiencia objetiva, así como para que veas el contraste entre el tiempo y la naturaleza intemporal de quien eres. Y él está usando esto a través de estas sesiones de luz, de comenzar como la luz, comienza con la luz y mira que la naturaleza infinita de la luz está aquí. Esta mente vasta dentro de todo el universo, miles de mundos, todas las calculaciones o las estrellas en armonía. Y Jesús, soy más vasto que esto. Jesús, puedo obtener paz si no admito que soy más vasto que todo esto, que no soy la idea de quien creo ser. Ese es el poder del juego dentro del cuerpo. ¿Ves? De atacar el cuerpo, de jugar ese juego dentro de la conciencia, de que parezca el ataque a través del cuerpo, es solo una idea porque la creencia en la muerte es tan fuerte que que el cuerpo muere y que hay un límite en el cuerpo, es el campo de juego del demonio. Por eso tenemos que ir más allá de la idea de un cuerpo, de ver dentro de la luz que el cuerpo no existe y admitir que es una elección de proyectar una experiencia, de mirar el encanto de la experiencia dentro de un cuerpo. Así como para que veas el contraste entre el tiempo y la naturaleza intemporal de quien eres. Y así es como el ego juega, juega para dudar de lo intemporal. Y pregúntale a Jesús entonces, el ego es un pensamiento de duda. Su función es de dudar lo intemporal. Entonces los pensamientos de duda es para oscurecer la naturaleza eterna del ser y seguimos yendo en contra de Jesús para mantener estos pensamientos de dudas. Y Jesús, estoy yendo en contra tuyo para mantener estos pensamientos de duda.
Entonces, cada vez que nos seguimos al Espíritu Santo, estamos yendo en contra de Él para mantener esos pensamientos de dudas en contra de nuestra naturaleza divina, insistiendo que los pensamientos de dudas son nuestra realidad, que no somos seres divinos y que no tenemos un poder. Y entonces así nos alineamos con nuestra impotencia y la luz es, pero por un tiempo parece que tienes que alinearte con Jesús porque estamos tan acostumbrados a tomar un lado que aún Él tiene que traer un equipo nos invita al equipo de Jesús. Como Lori estaba cantándonos hoy, es la nave espacial de Jesús, pero tienes que seguir a aquel que conoce todo el juego. Eso es el camino más rápido de seguir a aquel que conoce todos los juegos del ego y que conoce todo el plan del ego. Aquí está todo el plan del ego, todos los juegos del ego. Pero lo que sucede, como él dice, sí, lo que sucede es que a través de la expresión de la conciencia y el juego de la conciencia es proveído, pero aún el ego, como él dice, el ego puede interpretarlo todo falsamente lo que Jesús nos guíe. El ego usa aún Jesús como una excusa de no mirar, mientras Jesús está siempre conmigo. Oh, Jesús me ayuda, no. Lo que el ego está diciendo es que le voy a preguntar a Jesús después y no le voy a seguir ahora. Eso es lo que significa. Y puedes preguntarle lo, el gran truco que es y es muy vicioso. Y Jesús aún me ama si hago eso. No, es que no te estás amando a ti mismo. Jesús nos ama continuamente. Jesús no sabe solo sino el amor, la aceptación y la dicha, la luz infinita del ser. Es que aún usamos el nombre de Jesús para abandonarnos a nuestro ser y estar atados al tiempo. Y entonces sufrimos las consecuencias a través del deseo de la culpa porque no seguimos la guía. Es un, es un refinamiento en la conciencia para reconocer la negación de la integridad, el deseo de fragmentar la conciencia para experimentar la limitación. Entonces nos da un libro que nos dicta, le estoy preguntando, no puedo encontrar otra palabra sino todas las fragmentaciones dentro de la conciencia. Y por lo menos para aclarar todas esas basuritas en la conciencia para comenzar una conversación con él. Para comenzar a ver el cinturón de asteroides que hemos elegido, el deseo de fragmentar la conciencia para una experiencia de limitación y jugar, aun cuando es imposible. Entonces, dejar de negar, su plan de dejar de negar es este libro que parece así. Me acuerdo que lo veía y decía, ay Dios mío, ¿cómo voy a poder trascender esto? O el yo pensaba que no podía trascender eso. Entonces usa el verdadero poder de la conciencia, entonces de jugar a ser débiles para reconocer nuestro verdadero poder de la luz interna para la purificación que él lo llama a través de los milagros. Los milagros son expresiones de la conciencia concedidas en el amor. Es esa concepción inmaculada. Y le estoy preguntando, ¿los milagros son esa concepción inmaculada? Concedido en el amor que colapsa la negación. Las negaciones en realidad no existen y puedes preguntarle en la luz del ser divino, ¿puede negarse a sí misma la luz infinita? ¿Tiene alguna señal de protesta ahí dentro de la luz? No, no tiene ninguna señal de protesta, simplemente es. Por ello son en cierto sentido un juego dentro de la conciencia hasta que se ve que la conciencia no puede dividirse nunca. Es tan solo una idea de que puede ser dividida y en última instancia la conciencia no existe en absoluto. Entonces es
De hecho, la ilusión dentro de la conciencia, el deseo de la experiencia, como todo lo demás, es deseado. Entonces, Él nos está enfocando de la aplicación práctica y de seguirme y escucharme y habla mi voz, que eso es el camino más corto. Por eso Él no está motivándonos estas discusiones. Vamos a discutir lo que está en el libro. Él dice, déjame enseñarte lo que te estoy señalando de este libro. Déjame enseñarte a través de la experiencia directa, de mirar conmigo, que voy a mantener cada promesa. Estoy aquí para ti. Si solo conocerías quién está caminando contigo, que camino contigo, que no puedo estar sin ti y que te voy a sacar de este mundo. Si deseas la experiencia directa más allá del colapso de un tiempo lineal, pero él me recuerda otra vez, tenemos que entregarnos a la asignatura y esto es lo grandioso, como el personaje central al final entró completamente a su función y puedes mirar y ver que es exactamente como se juega. No quieres la función del espíritu, no tú, el yo, la identidad personal, no quiere las asignaturas guiadas por el espíritu, pero ves cuánto poder absorbes cuando no deseas hacer algo, pero Jesús te está llamando hacia ello y te entregas completamente. Como he dicho, muchas historias cuando fui a Jerusalén, no quiero hacerlo, pero terminé en una isla diciendo, no sé lo que estoy haciendo aquí, qué estoy haciendo aquí. Pero puede parecer así en algunos instantes o momentos, pero es de tener la dependencia de Él, porque si pensamos que estamos en una pequeña esquina de comodidad, por eso nos lleva a diferentes lugares para así pedirle su ayuda a través de ir al aeropuerto, o aquel que quería hacerlo todo por su propia cuenta o no sabía nada sobre India o todas estas misiones. Pero solo para ver dónde había ideas dentro de mí, juego dentro de la conciencia de no sentirme a salvo, no sentirme segura, el deseo de la experiencia de no sentirme segura, pero tienes que ir más allá de esa zona percibida como de seguridad. Y vas a ver lo poderoso que es cuando comienzas a unirte a la más profunda unión, aún las decisiones que piensas que estás tomando con tu hermano, porque los dos van a escucharlo. Y lo cómodo que eso es muy cómodo aquí. Eso es lo que es aquí, es de dar esa comodidad y eso es todo. Y te da un lugar donde puedes mirar y dormir y mirar estas negaciones para que lo puedas trascender. Si esa es tu asignatura de Jesús, le puedes preguntar y Él te va a decir cuál es tu asignatura, pero si el llamado de tu corazón es de mirar profundamente, entonces es útil de estar con esos compañeros poderosos 24 horas al día porque todas estas cosas aparecen a través de liberar. Esa identidad personal se ve de muchas maneras. Pero vas a ver que aún, le estoy preguntando ahora entonces Jesús, cualquier cosa que está surgiendo, que surgió en ese hospital, yo ni siquiera sabía lo que era. Y le estoy preguntando ahora, ¿estaba liberando? Solo estaba despertándome. No sé, en otro mundo diría. ¿Sabes? El ego dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, nada. Es la interpretación de la conciencia que dice, bueno, ahora voy a tener eh, me van a hacer un scan de la mente o del cerebro. Y él dice, no, eso fue una experiencia deseada para negar. Era miedo, miedo. Y tienes esta conversación con él y él te dice, no es nada. Si algo aparece en el cuerpo, él dice, tengo que preocuparme de eso. Vas a quedarte, él te va a decir todo lo que necesitas saber. Y eso da consuelo. Pregúntale, tengo que preocuparme por eso, lo que sea que esté surgiendo, no. Cuando me caí, me fracturé el dedo.
Esto fue, no sé, como en marzo o algo así. Se me quedó mi pie dormido y me caí en mi dedo. Y tenía mucha sanación que hacer a través de caerme y deditos fracturados y Jesús me dice, bueno, deseabas romperte ese dedito, pero después de un tiempo ya no hay creencias que puedas sostener que es posible, entonces no puedes hacer demasiado de que va a doler, el deseo del dolor o las distracciones o lo que sea, pero te mantienes. Eso es el gran regalo de eso que me mantuve con Jesús y ni siquiera me preocupé cuántos días se tomó para yo seguir mirando, porque soy más poderosa que eso. Somos más poderosos que eso. Entonces tuve una conversación con él sobre el deseo de la experiencia de caerme y fracturarme el dedito. Y le pregunté, Jesús, ¿me puedes ayudar con eso? Y le pregunto, ¿hay algo más ahí? No. Entonces trabajo con él hasta que se despeja y vas a ver desde esa perspectiva, porque eso es otra cosa. Quizás lo mencioné. Me encanta los masajes y todas estas cosas. Y cada vez que el cuerpo parecía doler, como algo del dolor de la espalda, iba y buscaba este rollo para sentirme mejor. Y esta vez escuché que de ir a Paul en Namaste, que me dio un masaje en el dedo, ¿ves? Porque no había más creencias alrededor de eso, que eso iba a ser algo. Entonces, en última instancia, Jesús aún tuvo que dirigirme, sabía que se sentía bien y era como esa naturaleza del amor de Paul, era un encuentro santo, entonces eso era el propósito y fue bajo guía y ves que no es el masaje lo que lo va a hacer, es de mirar con él para ver el deseo de la experiencia de un pie aún o de un pie que se duerme y caerme y de mirarlo como el juego dentro de la conciencia. Porque cuando Él comienza a demostrarte que es el deseo del dolor, que es bien encantado la experiencia del dolor, de no tratar de empujarlo hacia afuera, entonces comienzas a ver que ahí para todo y ves cuánta amenaza hay de que un camión me va a golpear y ves que está todo dentro de la mente, que la sanación está en la mente, no es a través del masaje. Y la otra cosa es que si pasamos tiempo con nuestros compañeros poderosos que creen, nos atamos con aquellos que nos dan razón, que nos apoya nuestras creencias. Ese es el hábito dentro de la conciencia. Puedes ver a través de la película Revolver que él estaba pegado hacia esos compañeros que le daban apoyo a su creencia. Por eso necesitas unos compañeros diferentes cuando sales de la prisión, porque tienes que estar atados con aquellos que no se atan a la prisión de la mente. Y puedes preguntarle a Jesús sobre eso. Por eso este equipo es para ese apoyo, que estás con ese equipo de compañeros que no tienen, que no tienen una inversión en el no, que no, y ves que es exactamente como él dice, se vuelve nuestra experiencia. No puedes ver a alguien, percibir a alguien sufriendo o enfermo, ni siquiera no reconoces lo que eso significa, pero ves que eso es un concepto y una idea. Y podía ver esta película que no podía encontrar o percibir uno que gana y pierde, porque no hay uno que pierde o gana. En cuanto hay alguien que gana y pierde, hay dualidad, pero esa película tiene unas escenas poderosas, pensamientos poderosos al cual mirar y permitir que Jesús lo retraduzca todo y nos lleve. Como él no le gustaba los elevadores y él decía, bueno, deseas la experiencia de sentirte inseguro, entonces fabricas algo que parece obtener 4 paredes y piensas que es real para sentirte, para sentir la emoción de sentirte inseguro
Él decía, quiero tomar las escaleras, pero el Espíritu Santo le decía, ven, méntate en el elevador y trascendió el elevador y hay tantos símbolos de mantenernos en esa guía, de cómo tenemos que mantenernos en la guía y no distraernos o demorarnos dentro de la ilusión. Las negaciones en la realidad no existen. Por ello son en cierto sentido un juego dentro de la conciencia hasta que se vea que la conciencia no puede dividirse nunca. Y vamos a preguntarle a Jesús, ¿la conciencia puede dividirse? No, es tan solo la idea de que puede ser dividida y en última instancia la conciencia no existe en absoluto. Jesús, esto tiene que ser útil porque él habla mucho sobre la conciencia últimamente. En última instancia la conciencia no existe en absoluto y pregúntale a Jesús. Le estoy preguntando que no existe y puedes verlo desde la luz. Entonces le pregunté si podría hablar, si hay alguna enseñanza que habla sobre la conciencia haciendo lo mismo, como la totalidad. Y él lo hace muy simple para nosotros a través de decir no a la luz y lo demás es conciencia. Nota luz y todo lo demás es la conciencia. Nota la luz y todo lo demás es la conciencia. Entonces me voy a quedar con eso. O eres luz o estás negando la luz y eso es la conciencia. Él dice sí, entonces para nuestro propósito es útil. Porque nuestra meta es luz. La meta no es la conciencia. La unificación de la percepción entonces es un sueño feliz y la percepción holística no es nunca ir en búsqueda de un ataque porque no hay nadie a quien atacar, pero siempre percibes algo. No estás en ese campo de búsqueda para percibir un otro al cual atacar o al cual te ataque. No hay ya ese significado de un otro. Le dije, Jesús, un otro es el infierno. Y él dice, sí, eso es lo que significa un otro, porque es el infierno, el dos, sentirte separado. Los milagros son expresiones de la conciencia concebidas en el amor que hacen desaparecer la negación. Y eso es hermoso. Y viene más allá de la conciencia aún, dice. El amor está más allá de la conciencia. Eso es real, Jesús, sí. Y puedes ver cómo el Padre nos ama tanto que no nos dice, bueno, y fabricaste la conciencia, ahora tienes que vivir en un sueño infernal. No. Entonces, ves, es el sueño feliz, la unificación de la conciencia. Ya no hay un enemigo, simplemente es la celebración de la unidad y se expresa como el amor divino. Las negaciones en la realidad no existen, entonces es un juego dentro de la conciencia hasta que se ve que la conciencia no puede dividirse nunca. Entonces esa percepción unificada en su plenitud, que no hay un otro, que eso es una idea, es un concepto que existe un otro. Es solo es tan solo la idea de que puede ser dividida y en última instancia la conciencia no existe en absoluto. Él nos apunta hacia la conciencia pura. Y puedes preguntarle, Jesús, mi única función es la conciencia pura. Y él dice, eso es todo lo que existe. Tu única función es tu plenitud, que es dejar de negar, porque lo que ya está pleno es lo único que existe y lo que está aquí. En la luz del ser divino y la honestidad de Dios, Jesús, ya soy plena, completa y santa antes que el tiempo comenzó. Eso es mi estado natural antes que el tiempo comenzó.
Entonces tiene que haber mucha ira en contra de la luz. Sí, es esta ira para mantener, para negarnos. El amor infinito toma mucha ira. Y liberar esa energía es liberar la ira. La ira, no tienes que sentir ira para liberar la ira. Aún el ego tiene una idea de lo que significa la ira y él lo hizo bien claro, ¿no? Él lo hizo bien claro para mí. No es volverse molesto y tirar cosas. Puedes preguntarle, necesito golpear almohadas para liberar. No. Es el deseo, la voluntad de ver lo diferente. Eso es todo lo que toma. Y aún en el curso, en las lecciones donde nos demuestra bien, mira, cuando miras a las lecciones, el ego va a gritar. Y lo pude ver, obviamente, el juego de la conciencia era de hacer estas lecciones lo más difícil en el planeta, pero cuando estás en el curso por un tiempo, tomes, él dice, simplemente 5 minutos, solo 5 minutos de tu tiempo, y vas al final del día y dices, ¿qué le sucedió a la lección? Y así es la negación, que no del mundo que quiero ver. Es el mundo de revolver, de esa guerra, de tirar tiros y dónde está mi droga favorita y quién me robó el dinero. Pero lo que es hermoso sobre la película Revolver es que él usó todo, que el personaje central creía en robar y esconder dinero, y aún el espíritu usó todo eso para ayudarlo a deshacerlo de la idea. ¿Ves? Ni siquiera podemos tener ningún pensamiento o algún juicio de cómo el espíritu va a responder a nuestra llamada al despertar. Y él dice que tenemos que ponerlo completamente en sus manos. Y puedes preguntarle, Jesús, ¿puedo poner todo esto completamente en tus manos? Él dice, sin eso vas a sufrir, vas a experimentar el sufrimiento. Y le estoy preguntando, ¿hay otra forma alrededor de eso? No. Dice, no, si no me entregas todo, cada vez que no lo pones en mis manos, vas a sufrir. Al permitir que yo tome decisiones por ti, ves que aún no existe ninguna decisión que hacer porque en el cielo no existen decisiones, pero por un tiempo la conciencia está adictiva completamente. La ira es la adicción a los pensamientos, es la adicción a tomar decisiones y eso es lo que la ira significa. El deseo de tomar decisiones es la ira. Entonces, mientras haya una idea de tomar decisiones, que la conciencia le encanta la corriente de tomar decisiones, una decisión diferente, una decisión en contra de otra decisión, y entonces Él nos da solo una decisión, sígueme a mí, nos mantiene ocupado al seguirlo. Entonces no tiene que ir en contra, que es la negación de tomar una decisión en contra de lo que ya es pleno y santo. Entonces nos sigue mandando, nos mantiene en la clase de dejar de negar para ver que lo único que existe es la luz y motivarnos, nos motiva a unirnos, únete con tu hermano como el símbolo de la luz, ilumina esa pantalla todo el día si tienes que hacerlo. Y el ego va a gritar sobre eso y vas a decir, me he estado uniendo, pero nada está sucediendo. No puedes juzgarlo aún, el ego lo está juzgando. Y la otra pregunta es que se siente útil de responderla para todo. Era una buena pregunta. ¿Con quién me uno? Y me uno a través de la mensajería. Bueno, lo que es más útil es de preguntarle a Jesús quién es el guía de unirse y quizás sea alguien que no quieras unirte.
Por eso estos capítulos de las asignaturas del capítulo 20 es dada por Él, porque Él sabe cuáles son los compañeros más útiles que van a servir la más alta función. Pero el ego se resiste y razones por qué no hacerlo y ves ese juego dentro de eso. Pero solo ignora todo eso y di, como Lori comentó, soy digna. Decimos, soy digna de champú, pero no soy digna de aprender a hablar la palabra de Jesús y permitir que Jesús me guíe para sacarme de este mundo. Entonces el ego va a jugar. La pregunta es, ¿vamos a mantenernos dentro del elevador y decir no cuando el espíritu está tratando de llevarnos al elevador para mirar directamente que es una ilusión? Que el elevador es una multidimensional ilusión. Entonces la pregunta es, ¿vamos a entrar al elevador para reconocer lo que es, trascenderlo? Eso es lo que estamos haciendo, nos estamos apoyando para entregarnos completamente y no estamos dando ningún apoyo hacia el no. Eso, lo que un compañero poderoso va a hacer, el que está en esa devoción hacia la voz, no hay ningún apoyo para el ego, para jugar al juego de distracciones. Entonces ahorra tiempo, pero el ego no quiere ese compañero, va a ir en búsqueda de otro compañero. Va a ir en búsqueda de un compañero que le va a dar la razón. Y va a aparecer un compañero, bueno, Muni, va a ir en búsqueda en cada instante, cada vez que pueda para encontrar y la conciencia lo va a traer, lo va a traer. La conciencia va a traerlo. ¿Por qué? Podemos hacerlo. La conciencia tiene el poder. Como hemos hablado, Muji lo habla también, que ves el poder dentro del juego. Cuando estás tan cerca de mirar y el deseo de Armageddon y de repente me pregunto cuándo van a servir el helado. No he tenido una galletita de chocolate hace tanto tiempo. Y de tener estos compañeros poderosos que están en esa dedicación de traer ese verdadero poder y de dejar de distraernos y solo mantente en el capítulo 20 para que veas tu dignidad y tiene tanta valía porque mientras más estas creencias y deseos admites, oh sí, aún tengo eso y más deseas a Jesús, eso es la experiencia aquí. Mientras más me mostró, más lo necesitaba y me tocó tan profundamente. Mientras más Él me demuestra, mientras más Él me demuestra, más yo sé que lo necesito y más me dirijo a Él. Más me siento agradecida, más gratitud tengo y más descanso, más consuelo, porque no tengo que darle ningún pensamiento a nada, menos y menos pensamientos. Y Él dice, hasta que llegues al punto en que no tienes ningún pensamiento. Y digo, bien. Y pregúntale, Jesús, ¿necesito algún pensamiento? Él nunca me dice no. Nunca me dice no, bien. Y entonces, como Kelly dijo, es el mismo pensamiento. Ella lo ve que es el mismo pensamiento. Y me acuerdo que cada vez que tenía un pensamiento y otro tenía un pensamiento, yo decía, tú me robaste mi pensamiento y me sentía molesto. Y esa es la manera en que el espíritu te apoya 100%. Entonces Kelly dice al final de la película, podemos ir infinito en esto. Y yo dije, eso es exactamente lo que Jesús me estaba diciendo, pero no había pensamiento. Limpió la pantalla completamente y la pantalla está limpia. Entonces solo tenemos que dejar de sacar las decoraciones de Navidades dentro de la conciencia para decorar lo que no necesita ninguna decoración, la luz infinita del ser. Gracias, Jesús.
Estoy tan agradecida. Gracias, hermanos. Y Jesús, estaba teniendo una conversación con Jesús. Tuve una conversación en el jacuzzi como de 5 minutos y yo hablo con él todo el día en todas partes. Entonces, eh, estaba teniendo una conversación y le dije, sí, Jesús, lo fabriqué todo y aún fabriqué todos los personajes que van a venir y me van a ayudar. Y lo vi y le dije, sí. Y dije, he hecho los mejores personajes que están aquí ahora. Amén hacia eso. Y ves que todo este equipo de personajes son los mejores, los más preciosos, que solo están aquí para ayudarme. Entonces, gracias Jesús por enseñarme y demostrarme tu luz y de brillarla aquí con nosotros todos los días. Y es hermoso en su luz. Amén. Te amamos.